¿Todas estas empresas que trabajan con nuestros datos son completamente transparentes a la hora de decirnos qué es lo que hacen con ellos? Nunca son completamente transparentes. Creo que nos hemos acostumbrado demasiado a las cosas gratuitas y tendríamos que pensar un poco más. ¿Por esto sería capaz de pagar? ¿Por esto me merece la pena que tengan mis datos? ¿O a lo mejor no? Pues a lo mejor no. Creo que estamos muy mal informados, por ejemplo, de los temas de cookies, que tenemos muchos automatismos, que vamos muy rápido en el día a día. Hay muchas cosas que no sabemos para qué usan nuestros datos de navegación y la mayor parte del tiempo son intereses comerciales de las empresas, pero puede que en otros momentos no. La tecnología no es neutra. La tecnología viene siempre configurada con la visión del mundo de la gente que la ha creado. Y da la casualidad de que la gente que la ha creado siempre es la misma. Siempre vive en las mismas regiones del planeta y siempre tiene el mismo tipo de configuración étnica, sociocultural. Entonces ahí es muy difícil introducir diversidad en la tecnología. Viene muy, muy sesgada por esa visión del mundo. Miedo, la inteligencia artificial y el miedo. El miedo no sale de la nada, ¿no? Nadie nace con miedo a algo. El miedo se construye y se construye muchas veces a través de un discurso. El tema del que vamos a estar conversando principalmente de la inteligencia artificial, de lo que llaman la IA, ¿no? Inteligencia artificial. Pero claro, yo tengo delante a una filóloga, traductora, ¿no? Si no me equivoco, traductora y filóloga. Tienes un currículum mucho más extenso, el cual voy a detallar en la descripción por no aburrir a nadie. Pero claro, esto te lo han preguntado muchas veces. O sea, lo que el colectivo común llamamos de que eres de letras o ciencias, pues tú eres de letras. Y ahora mismo estás dedicada, desde 2013, si no me equivoco, en proyectos, más de 10 años ya, trabajando con científicos de datos, todo a nivel muy técnico relacionado con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en el camino para que acabes para que te hayas ido por esta vertiente? Yo siempre tengo que bajar un poco la expectativa con la historia porque hay mucha casualidad. Entonces siempre esto pasa, ¿no? Que a veces las cosas te encuentran a ti. Porque ¿cómo decidiste dedicarte a la IA? Yo no lo decidí, me llegó. A veces pasa, ¿no? Yo era traductora de temas tecnológicos porque era de lo que más trabajo había en ese momento y estaba estudiando filología porque me gustaba mucho la carrera, la lingüística, la lengua, la literatura. Entré a traducir tecnología en un centro tecnológico y en ese centro tecnológico estaban haciendo proyectos de IA, aunque nadie lo llamaba IA en aquel entonces. En 2012-2013, era procesamiento de lenguaje, minería de texto, ciencia de datos, era así, ¿no? Se llamaba así. Y en la parte de minería de texto necesitaban gente que supiera de lingüística, que pudiese hacer trabajo lingüístico, pero muy relacionado con la construcción de esos sistemas de inteligencia artificial que procesaban lenguaje, ¿no? Y que se integrase en los equipos de ingeniería, pues que hubiese gente también de lingüística. ¿Qué pasa? Que no había lingüistas computacionales, había muy poquitos, casi todos en el ámbito de la investigación, de la academia. Entonces lo que hacían era coger gente que estaba estudiando pues, traducción, filología, y de alguna manera enseñarles a programar lo básico, lo que necesitaban, para poder comunicarse y para poder sobrevivir en esos proyectos y en esos equipos de ingeniería. Vale. Entonces pasabas por todo un proceso de aprendizaje que era muy bestia porque ibas aprendiendo casi al mismo tiempo que se iban haciendo los proyectos, tenías que aprender ahí en el fuego real, mucho curso online, mucha formación autodidacta, mucha ayuda de los compañeros de ingeniería muchas veces, muchas dudas, muchos disgustos también, ¿no? Pero un proceso de aprendizaje que yo ahora lo veo con la perspectiva del tiempo y digo, es que fue de alto rendimiento realmente. Sí. Aprendí muchísimo en esos años. Empecé con una beca, luego con un contrato temporal, al final me contrataron y me quedé en aquellos equipos 9 años. Y ya incluso el primer paso, has dicho que te dedicas concretamente, eres traductora lingüista, pero ¿por qué quisiste tirar por el camino de la tecnología? Era puramente porque era de lo que más trabajo había en aquel momento. Era el año 2013, estábamos recién salidos de la crisis, yo estaba recién salida de la carrera y había que trabajar. Entonces, había mucho trabajo de traducción tecnológica, pues porque había muchas empresas tecnológicas traduciendo del español al inglés o del inglés al español principalmente, también a otros idiomas, pero sobre todo al inglés y del inglés. Y ahí fue donde yo encontré trabajo en aquel momento. Había hecho también una beca en Telefónica I+D, que también tenía que ver con traducción tecnológica, con lo cual pues ya me estaba un poco especializando en eso, pero al entrar en este sitio y descubrir la lingüística computacional, pues nada, me cambié el perfil. Ahora que has pronunciado las palabras lingüística computacional,
¿Puedes aterrizarnos un poco ese concepto para que lo podamos entender todos? Ya lo va conociendo más gente, ¿eh? Al principio, cuando decía que me dedicaba, nadie entendía nada. Ahora ya lo va conociendo más gente, sobre todo gracias a ChatGPT y también a Siri, ¿no? Al principio me preguntaban, ¿pero entonces trabajas en Siri? Ahora me preguntan si trabajo en ChatGPT. No es ninguna de las dos. Yo trabajaba sobre todo en sistemas de comprensión del lenguaje natural, es decir, sistemas que son capaces de procesar el lenguaje humano, concretamente el texto. Puede ser también en voz, pero siempre todo pasa por el texto, ¿no? Y procesar ese texto de manera que lo pueda entender una máquina, es decir, pasar del lenguaje natural al lenguaje formal, pasar de un lenguaje, el nuestro, que tiene muchas aleatoriedades, que tiene muchas ambigüedades, reducirlo a un lenguaje, reducirlo es una manera de hablar, porque es simplemente otra perspectiva, pero trasladarlo a un lenguaje más parecido a la lógica o más parecido a la programación o más parecido a las matemáticas, que la máquina pueda entender. En ese paso, que no es evidente, hay mucho trabajo humano en el medio y hay mucho trabajo de lingüística también. Y ese trabajo de lingüística, aunque entiendo que será complejo de explicar, pero ¿puedes esbozarlo o poner algún ejemplo en concreto? Ha ido cambiando mucho, ¿eh? Lo que hacíamos al principio en 2013 no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, sobre todo porque los sistemas han ido evolucionando en estos años también, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Cómo han evolucionado. Al principio hacíamos diccionarios, por ejemplo. Si tú querías hacer análisis de sentimiento sobre una marca en Twitter, cómo se refiere la gente a cualquier marca, ¿vale? Lo que hacías era coger ese texto y ver qué palabras tenía ese texto. Y esas palabras tenías que asociarlas a una emoción. Tú tenías unos diccionarios y tenías palabras asociadas a la emoción ira, palabras asociadas a la tristeza, palabras asociadas a la vergüenza, ¿no? Al odio. Y entonces con esos diccionarios computacionales se hacía un mapeo. Vale, pues este texto contiene las emociones ira, enfado y vergüenza, ¿no? Por ejemplo. Vale. Entonces, esto lo hacíamos muy a mano, o sea, creábamos diccionarios en Excel larguísimos. Yo hacía diccionarios de 5.000 palabras donde asignabas puntuaciones, ¿vale? Esta palabra expresa ira, pero la expresa del 1 al 5, ¿cuánto? Pues un 3,5, ¿no? Eran diccionarios muy finos, muy finos. Y con eso computacionalizabas el sentimiento, ¿no? De alguna manera lo pasabas a números. Y así la máquina era capaz de decirte cuántos, dentro de un montón de textos de Twitter que mencionaban a una marca, cuántos positivos, cuántos negativos, cuántos neutros, cuánto enfado, cuánta tristeza, cuánta alegría, ¿no? Cuántas palabras de felicitación. Pero era todo muy... Ahora lo vemos como muy rústico, ¿no? En aquel momento. Y ha ido cambiando, ahora ya no se hace así, claro. ¿Y en aquel entonces cuál era vuestra fuente principal? Porque ahora me dices... De datos. ¿Datos? ¿Y de dónde provenían principalmente esos datos? De redes. ¿Redes sociales? Sí, también hacíamos respuestas a encuestas, por ejemplo. Teníamos clientes grandes que habían hecho una encuesta a sus trabajadores que eran 20.000. Eso no lo puede leer nadie, ¿no? Eso hay que hacer un procesamiento de texto. Entonces, si tú les has puesto una cajita de texto libre donde ellos pueden escribir, luego eso lo tienes que procesar y tienes que sacar las emociones, tienes que sacar las principales preocupaciones y tienes que hacer unas estadísticas. Todo eso lo automatizábamos. Si entiendo bien el concepto y digamos que estás en medio entre la máquina y el lenguaje, ¿no? Para que la máquina pueda entender nuestro lenguaje, ¿no? De alguna forma. Cuando hablan de este concepto de una máquina aprende, ¿a qué se están refiriendo? O sea, ¿cómo aprende una máquina? ¿Cómo es posible que una máquina aprenda? De hecho, esta es la clave de todo. O sea, llamamos inteligencia artificial a máquinas que aprenden. Si no aprenden, no es inteligencia artificial, es otra cosa. Es informática básica, es programación, pero no es inteligencia artificial. De hecho, los humanos somos inteligentes porque aprendemos. Es el aprendizaje lo que define la inteligencia. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Una Thermomix no aprende. Está programada para hacer las cosas siempre igual, pero eso no es IA. IA es cuando el sistema aprende de ti o es capaz de mejorar con la experiencia. O, por ejemplo, los GPT y los modelos GPT que ahora conocemos tanto, aprenden porque han visto un montón de texto, ¿no? Entonces les has dado un montón de texto y han aprendido cómo funciona el lenguaje y son capaces de imitarlo. Ese es el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una tecnología que se llama aprendizaje automático, Machine Learning, que es la tecnología base. Dicen que es el 80% de la inteligencia artificial está basada en Machine Learning, ¿no? Por eso decimos que si no hay aprendizaje, no hay IA. ¿Cómo aprende una máquina? Pues infiriendo patrones estadísticos. Todo es una estadística muy avanzada. Si tú tienes, no sé, imagínate lo que decíamos antes del sentimiento, ¿no? Tienes textos con un sentimiento positivo y textos con un sentimiento negativo. Vale. Tú lo que quieres es que la máquina, ante un texto nuevo, pueda decirte si tiene un sentimiento positivo o negativo. Para eso le tienes que enseñar antes muchos textos positivos y muchos textos negativos y decirle cuál es cuál.
que eso es lo que llamamos entrenamiento. Si tú le das un montón de textos bien clasificados, generalmente partimos siempre de clasificaciones hechas por seres humanos, después la máquina es capaz de aprender de eso. ¿Cómo? Infiriendo patrones estadísticos del lenguaje. Porque el lenguaje es un sistema estadístico. Las palabras tienen frecuencias estadísticas en el idioma, ¿no? No decimos el mismo número de veces unas palabras que otras, ni aparecen en los mismos contextos. Si todo eso lo configuras en estadísticas, en números, en frecuencia de aparición, frecuencia de contexto, todo eso, al final lo que tienes es un modelo estadístico del lenguaje. Y así es como consiguen aprender. Esto me parece muy curioso y me da que pensar, porque claro, cuando hablamos de las diferencias entre el ser humano y, bueno, la forma de pensar que tiene el ser humano y la inteligencia artificial, al final tú misma incluso dices que cuando hablamos y escogemos palabras, al final es un patrón estadístico de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, es algo subjetivo. Y podemos pensar que lo que nos está contestando ChatGPT, bueno, cualquier inteligencia artificial o la forma que tiene de trabajar la inteligencia artificial es, digamos, mucho más objetiva. Pero tampoco es así, porque realmente también forma parte de un patrón estadístico y eso hace la selección entre palabras. O sea que también hay, en cierto modo, algo de subjetividad, ¿no? Sí, exacto. Es un poco una falacia pensar, de hecho se llama sesgo de automatización, se llama así. Simplemente pensar que porque algo sale de una máquina que trabaja con números es más objetivo que nosotros o es más fiable o automáticamente es verdad, ¿no? Ese es un poco el problema que tenemos. Si me lo dice la máquina es verdad. Yo creo que venimos muy sesgados también por cosas que hemos conocido hasta ahora, tipo la calculadora, que no eran. Una calculadora no es aprendizaje automático. Una calculadora ejecuta siempre de la misma manera. Una calculadora es determinista. Todo ocurre siempre igual, 2 más 2 siempre te va a dar 4, ¿no? Sin embargo, estos sistemas son más impredecibles porque son más inteligentes. Yeah. Cuanto más inteligente es un sistema, más impredecible. Entonces no puedes fiarte tanto, no puedes pensar que es absolutamente imparcial o absolutamente objetivo. Hay el sesgo de automatización y luego hay otros sesgos que vienen también a veces dados por los datos con los que está entrenado el sistema y por las personas que han configurado esos sistemas. La tecnología no es neutra. La tecnología viene siempre configurada con la visión del mundo de la gente que la ha creado, ¿no? Y da la casualidad de que la gente que la ha creado siempre es la misma. Siempre vive en las mismas regiones del planeta y siempre tiene el mismo tipo de configuración étnica, sociocultural. Entonces ahí es muy difícil introducir diversidad en la tecnología. Viene muy, muy sesgada por esa visión del mundo. Por poner un ejemplo rápido, nos traslada mucho la visión del mundo de Estados Unidos. De hecho, ahora mismo el propio ChatGPT que utilizamos todos, aunque nos responde en español, no funciona en español por dentro. Está funcionando en inglés y después traduciendo. Eso hace que incluso en el lenguaje tengamos muchísimas marcas anglo, o sea, muchísimas marcas anglófonas, angloparlantes, o del pensamiento anglosajón incluso, que las estamos trasladando sin darnos cuenta a las respuestas que nos da. Solo que como nos las da en español, decimos, pues esto está en español, funciona en español. Nos habla en español, pero no funciona en español. Esa es la diferencia. Estos temas, por hacer así un pequeño inciso, estos temas de los que estamos hablando, los comentas en tu libro o en vuestro libro, ¿vale? Sí. Tu libro de Carmen Torrijos y José Carlos Sánchez, La primavera de la inteligencia artificial. Yo soy consciente de que muchas cosas de las que vamos a tratar aquí ya las nombras en el libro, pero siempre prefiero preguntároslo en vivo y en directo para ver también cómo, pues bueno, la salida que le dais y para también escucharos defendiendo el tema. Claro. Quería hacer ese inciso también para que conocieran tu libro. Otra de las cosas que te quería comentar es, además esto te escuché creo en una charla TED, en la que hablabas de los perfiles mixtos. Y esto me generaba también mucha curiosidad porque en un mundo en el que cada vez el conocimiento es mucho más amplio, cada vez nos da la sensación de que tenemos que conocer mucho más de cada tema, ser más técnicos, más específicos. Tú abogas por los perfiles mixtos, o sea, te parecen esenciales también. Para ti, ¿por qué son importantes este tipo de perfiles? Me parece que, primero los defiendo mucho porque me parece que la sociedad todavía los penaliza bastante. Seguro que sin darnos cuenta y sin malas intenciones, simplemente por la inercia que llevamos, acumulada de muchos años, seguimos penalizando esos perfiles mixtos. Por ejemplo, penalizamos gente que cambia de carrera, ¿no? Que hace 2 años de una carrera y luego empieza otra. ¿Pero tú qué eres? Ya, pero esto ¿cómo lo vas a hacer luego? ¿Cómo vas a entrar al mundo laboral? Bueno, esa persona quizá tiene muchas más posibilidades por el hecho de haber probado 2 mundos o de llevar el conocimiento de 2 mundos, ¿no? Entonces me parece
que lo penalizamos mucho. Hubo un momento, ya no sé si es así, pero hubo un momento que incluso si tú te cambiabas de carrera, porque te habías equivocado, porque el primer año no te había gustado, perdías la beca del ministerio, ¿no? No podías seguir. Si tenías beca, no tenías derecho al error, no tenías derecho a la prueba. Y eso hace que muchas veces se nos cierran muchas puertas, o gente acabe una carrera que no le gusta, no pase a otra, ¿no? Me parece que esos mecanismos no son buenos. Y luego pienso que en las empresas, y en concreto en las empresas tecnológicas, los perfiles mixtos son muy necesarios, porque son perfiles puente, son perfiles bisagra. A veces hay silos, ¿no? Hay muchas dificultades de comunicación entre perfiles muy especializados, muy verticales, y los perfiles transversales de las empresas, los departamentos transversales, tipo comunicación, marketing, ventas, recursos humanos, estrategia, innovación, esos departamentos que tienen que trabajar con todo el mundo, y luego la gente que está muy especializada en algo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un científico de datos, un arquitecto de software, que son perfiles hiperespecializados. Todos esos perfiles son necesarios, tanto los transversales como los verticales, pero a veces están tan especializados en lo suyo que tienen dificultades de comunicación. Cuando tú metes un perfil mixto en un equipo, que es un perfil que entiende muchos puntos de vista del mundo porque viene de otro lugar, porque introduce una perspectiva nueva, facilita esos procesos de comunicación, generalmente. Suelen ser perfiles además muy curiosos, muy adaptables, muy flexibles, y eso es muy positivo en las empresas ahora mismo. Y en muchos entornos en los que nos movemos que son de incertidumbre, estos perfiles salen a flote con bastante soltura, ¿no? Por el hecho de que han sido valientes para cambiar de profesión o para estudiar otra cosa o para hacer un máster completamente distinto de la carrera que estudiaron. Gente, por ejemplo, que ha estudiado medicina pero luego le gusta la computación, se mete en la ciencia de datos, o lingüistas que programan, ¿no? Gente que combina dos fórmulas de vida o dos maneras de ganarse la vida en una sola. A mí me parece gente valiosísima y creo que la industria y el tejido productivo no les dan el lugar que se merecen. Y de hecho esto lo dices con criterio porque, si no me equivoco, tu equipo también es muy transversal, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí. Ahora mismo en mi equipo yo tengo una chica que estudió filología clásica, que todo el mundo le diría, ¿qué haces estudiando filología clásica? ¿Sabes? Vas a estudiar latín y griego en 2021, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y sin embargo es una persona valiosísima, muy trabajadora, con una visión del mundo súper amplia, muy audaz en las ideas, con mucha profundidad en las ideas, es muy joven, y sin embargo a mí me llama la atención, ¿no? que viniendo de clásicas tenga esta capacidad de integrarse en el mundo de la empresa, y además en una consultoría como la que yo hago, que es bastante tecnológica, aunque luego te contaré que la llevamos mucho por las personas, por el mundo de las personas, pero tiene mucha parte técnica y tecnológica también, y tiene una capacidad de adaptación increíble. Quiero tocar también el tema de Prodigioso Volcán, así también nos cuentas un poco, pero justo ahora que estamos hablando de los perfiles y me comentas, por ejemplo, los estudios de esta chica y tal, se habla mucho de las hard skills y qué es lo que deberíamos de estudiar, que esto tiene futuro, esto tal, pero ahora se le empieza a dar mucha importancia a las soft skills. Para ti ahora mismo, ¿cuáles serían estas habilidades las más importantes para que los jóvenes aporten? Voy a decir aportemos, me considero que también soy joven. Sí, hombre, sí, somos jóvenes. Para que aportemos al mercado lo máximo posible. Están las de siempre, ¿no? Lo que pasa es que las hemos hablado mucho y practicado poco. En el colegio nos decían hasta la muerte que teníamos que saber trabajar en equipo. Trabajar en equipo, ¿no? 3 palabras que hemos oído muchísimas veces, pero nadie nos ha enseñado a hacerlo. Vale, pero ¿cómo se hace trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo lo tengo que aplicar? ¿Cómo lo bajas a la realidad? ¿Cómo le enseñas a un niño a trabajar en equipo? Pues, por ejemplo, una cosa que a mí me hubiera gustado saber es cómo no tomarte las críticas de manera personal, ¿no? Cuando a alguien en un equipo no le gusta algo que has hecho, te lo critica o simplemente te lo matiza, yo al principio me sentía muy mal. Sentía que te estaba atacando. Sí, o que yo había cometido un error enorme, o que esa persona me estaba atacando. Se me quedaba como una espina clavada muchos días, ¿no? Y eso es una parte fundamental diaria del trabajo en equipo. Entonces he tenido que ir ganando agilidad en encajar la crítica y en entender que es parte del trabajo y que no va para mí, que va para ese trabajo que yo he hecho y que tiene margen de mejora, ¿no? Eso es parte del trabajo en equipo. La manera de comunicar las cosas, la asertividad, el poder decirle a una persona de una manera amable, pero firme, algo que ha hecho mal o algo que necesitas de ella o algo que esperas de ella. Todo eso, que no es simplemente una relación de manager a empleado, es a lo mejor entre iguales. Tú también tienes que pedirle cosas a la gente, solicitar cosas, ¿no? Entregar cosas. Vivimos todo el rato en esos mecanismos. Todo eso no nos lo enseñaron. Estaba muy bonito lo de trabajar en equipo y lo de ponernos en grupos, pero no nos enseñaron de verdad cómo había que hacerlo, ¿no?
o cómo no llevarse a casa en la cabeza demasiadas cosas, cómo desconectar, cómo relativizar. Todo eso hubiera estado muy bien que nos lo enseñasen. Y luego están también pues toda la parte de empatía, ¿no? Que ahora sí que hay mucho más foco en eso. Pues ser más empático, ponerte en el lugar del otro. Eso es muy importante cuando en un mismo equipo tienes personas que vienen de mundos muy diferentes o de estudios muy diferentes. Como no sepas ponerte en el lugar del otro, estás cao. Para poder ponerte en el lugar del otro, a veces tienes que estudiar un poco y aprender un poco de lo que esa persona hace, ¿no? Tú para entender a un programador tienes que saber programar un poquito. Es que si no lo has intentado nunca, no le vas a entender, no vas a entender su mundo, ¿no? Y yo encuentro mucha diferencia entre gente que no ha programado nunca y gente que ha intentado programar una vez. Con que lo intentes una vez, te vas a dar cuenta de lo difícil que es, de lo duro que es para el cerebro, del shock que te pega, ¿no? El cambio de mentalidad que tienes que hacer, que hay gente que lo tiene muy integrado porque lo ha programado desde los 15 años y gente que llegamos más tarde y viniendo de otros estudios y que nos cuesta más, ¿no? Entonces es un poco ser capaz de ponerte en los zapatos del otro. Y luego yo creo que también yo siempre hablo de la tolerancia al error. Porque me parece, a mí por ejemplo me costó mucho, ¿no? Ganar tolerancia al error, asumir que te vas a equivocar. Yo venía de ser muy buena estudiante, o sea, eso es así. Yo era muy buena estudiante, tenía muy buenas notas, estaba acostumbrada a que yo estudiaba algo y eso salía para adelante, sacaba 9, 10, estaba siempre súper contenta, me encantaba estudiar. Y llegas a este mundo tecnológico de la programación, de las pruebas, del ensayo-error, a un entorno mucho más científico y te das cuenta de que el error es el día a día. Que te tienes que equivocar todo el rato. Sí. Programar es fallar, además. Vas a fallar muchas veces, te van a saltar errores uno tras otro hasta que consigas lo que ibas buscando, ¿no? Entonces, ese fallo tan habitual a mí me hacía mucho daño al principio. Tuve que aprender a encajarlo. Entonces, creo que tenemos pocos espacios de tolerancia al error en general en la sociedad y en las empresas. Ahora mismo, ¿dónde crees que estos 3 puntos que has nombrado, dónde crees que se pueden aprender o dónde se pueden desarrollar? Bueno, las propias empresas dan mucha formación en soft skills. Yo creo que ya hay bastante concienciación con esto y se ofrecen, ¿no? Como parte del itinerario formativo del empleado, en empresas que se lo toman en serio se está haciendo, pero hay que hacerlo más. Desde la formación reglada me parece que no se están tocando en absoluto. La formación reglada está toda orientada a lo vertical, está toda orientada a las hard skills, tanto en ciencias como en letras, como en todo, como en las ciencias sociales, en las ciencias del comportamiento. Todo está muy orientado a adquirir contenidos y muy poco a adquirir capacidades interpersonales. Yeah. Muy poco. Desde luego en la universidad no las busques porque no las vas a encontrar. Y yo creo que se aprenden cuando llegas al mundo laboral, entonces es cuando empiezas a aprenderlas, porque te das cuenta de que te faltan o de que les faltan a otras personas y entonces dices, ostras, esto habría que arreglarlo porque estos 2 equipos se comunicarían mejor si las personas fueran más asertivas o si esto se hiciera así, ¿no? Y luego en esto hay mucha formación autodidacta o incluso seguir cuentas de Instagram de gente que te ayuda. ¿Cómo manejarías esta situación en el trabajo, ¿no? Te hacen un roleplay. Yo sigo alguna cuenta de estas y a mí me ha ayudado a decir, vale, es que hay técnicas, no es todo inventártelo, ¿no? Sino que hay técnicas de cómo abordar estas cosas. Yo, si me permites hacer una puntualización, y es porque además es una pregunta que muchas veces también me la hacen o simplemente pues sale el tema de conversación en una mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, estudio ingeniería y cuando me preguntan qué consideras que has aprendido en la carrera, y por supuesto habrá opiniones variopintas, cada uno tendrá la suya. Yo, desde luego, la manera de aprovechar la universidad que tuve no fue la mejor del mundo. Considero que hay formas más óptimas de pasar por una carrera, pero sí es cierto que hablando ahora de la tolerancia al error, yo que también venía pues de una ESO, de un bachiller en el que todo iba sobre ruedas, todo iba fluido, ahí sí que es cierto que cambió mucho, y esto lo recordaré siempre, mi percepción desde que entré en la carrera hasta que salí de la carrera. En todos los sentidos. En primer lugar, por el esfuerzo y el sacrificio. Primero entras diciendo, bueno, a ver, yo voy a dedicar tantas horas al día y con esto es suficiente. Y te das cuenta de que cada año que pasa necesitas más, hasta un punto que dices, a ver, tengo que dedicar muchísimo más de lo que pensaba a esto para conseguir unos resultados medianamente... Como los que yo estaba acostumbrada. Eso es. Y a pesar de todo, sigues llevándote esas decepciones. Sí. Entonces, en cuanto a la tolerancia al error, considero que para eso fue un gran maestro para mí la universidad. Incluso muchas veces enfrentarte a situaciones muy incómodas como es las de ir con un 4,5 para ver qué puedes hacer, intentar poner en valor tu trabajo con ese 4,5, 4 con algo, porque pues como el que pide un aumento de sueldo, como el que pide tal, porque oye, mira, mi trabajo ha sido este y considero que tal. Entonces, en ese aspecto, la verdad que esa manera de ponerte entre las cuerdas
considero que me enseñó muchísimo. Y solo quería hacer esta puntualización porque muchas veces, sobre todo ahora, ¿no? Que parece que haces una carrera y lo primero que te dicen es, no, claro, es que ahora las carreras ya... ¿Qué pasa? Que tienes que hacer una carrera para tal, pero no es tan necesaria, porque fíjate, ponen en valor el dinero que ganan, porque yo gano tanto dinero, porque tal... bueno, pues mi opinión es que yo hice una carrera, sí es cierto que en cuanto al perfil técnico, como te digo, pude haberlo aprovechado más o menos, pero me enseñó algo esencial en la vida. Entonces, o sea, esto sabía que lo tenía que decir en alguna entrevista, sí. Ha sido en la tuya, pero para mí era muy necesario comentar también esto. Porque es una carrera técnica. Cuando son carreras más de humanidades, por ejemplo, que consisten muchísimo en almacenar contenido, también en capacidad de análisis, pero que tienen mucho que ver con estudiar de una manera muy lineal a como estudiábamos en el bachillerato, tú llegas al último curso de carreras y sigues estudiando como estudiabas en bachillerato. Entonces no adquieres tanto a lo mejor esas capacidades. Yo tengo una amiga que estudió matemáticas y decía que muchos exámenes de matemáticas no era una cuestión de haber estudiado, sino que era una cuestión de hora feliz, de tener la hora feliz, ¿no? De tener la idea que te viene justo en el momento correcto. Sí. En la ingeniería pasa un poco eso también. Creo que eso te prepara más para la tolerancia al error que las carreras más de humanidades, por ejemplo. Es que, fíjate, ahora que comentas esto y nos paramos en este tema porque es verdad que me resulta curioso. Te comentaba lo del tema de optimizar el aprendizaje en la carrera, porque sí es cierto que lo que hablabas de la hora feliz, a mí también me sucedía que tú te presentabas a un examen y al final era pura estadística también. Si sabías que entraba X y Z o ABC, los temas ABC, si tú te hacías 100 ejercicios de cada uno de los temas, es probable que llegaras a probar, ¿no? Y lo más inteligente y conveniente sería entender esos ejercicios desde la base, porque además luego ese aprendizaje es mucho más fructífero porque nunca es más difícil de olvidar y no memorizas tanto. Sí. Pero sí es cierto que si eso lo combinas con una mala gestión del tiempo, teniendo en cuenta que tú en ese momento estás aprendiendo a gestionar tu tiempo. La vida, sí. Claro, al final el resultado puede ser pues el que era, ¿no? Que ese aprendizaje del que hablamos ahora, esa hora feliz que llamas de llegar a un examen y ha salido bien y tal, pues te lleva a ese punto. Luego con el tiempo y viéndolo en retrospectiva dices, qué pena haber tenido que aprender así, pero muchas veces es tu responsabilidad, obviamente, la responsabilidad de cada uno, pero tampoco te quedaba otra opción, llegados hasta un punto. Claro. Con tiempo todo tiene solución, pero llegados hasta un punto... Eso es. Entonces, bueno, quería comentar eso también. Hablábamos antes de Prodigioso Volcán. Sí. Y me gustaría que nos contases un poco, cuéntanos acerca de Prodigioso Volcán. Es complicado, ¿eh? Hablar de Prodigioso Volcán. O sea, si tuvieras que hacer un pequeño speech, que seguro que lo has hecho varias veces. Sí. Pero es de las preguntas más complicadas porque Prodigioso Volcán es un sitio que se define con dificultad, porque no es exactamente una agencia de comunicación, es más como una consultora de comunicación y transformación. Vale. Lo que hacemos básicamente es encontrar maneras diferentes de comunicar, basándonos mucho en la comunicación y en la creatividad, para transformar las organizaciones y en último lugar para la transformación social, ¿no? Para que las cosas cambien. Si comunicamos diferente, pensamos diferente y entonces las organizaciones se transforman por dentro. Para lograr esta transformación en las empresas, en las instituciones, tenemos algunas palancas. Una de las palancas seguro es la creatividad, hacer las cosas de otra manera, ¿no? Fomentar el pensamiento creativo, hacer que los profesionales de los equipos sean más creativos. Por ejemplo, que un departamento de marketing pueda hacer briefings más creativos para las agencias a las que contrata, ¿no? Hacerles a ellos pensar de otra forma. Y otra de las palancas es la inteligencia artificial, desde hace ya varios años. Yo estoy dentro de un equipo que se llama Transformación. Y dentro de Transformación está IA, que es mi equipo, ¿no? Vale. Y ahí lo que hacemos es ayudar a la consultoría, ayudar a las empresas a integrar la IA, ¿no? Es una consultoría de integración de IA. Ya hacíamos antes consultoría de flujos de trabajo, que es tú te sientas con la gente de una empresa para ver cómo pueden optimizar los flujos de trabajo, cómo pueden mejorar, pero ahora lo que hacemos también es ver dentro de esa auditoría de flujos de trabajo dónde pueden integrar la inteligencia artificial para ser más eficientes, más autónomos, para mejorar la comunicación entre equipos, para mejorar un proceso, para optimizar los tiempos, ¿no? Para ganar agilidad, para ganar eficiencia, que es lo que ahora es lo que todo el mundo busca, ganar eficiencia y productividad, pero no solo, ¿no? También a veces es para mejorar la calidad de los trabajadores, muchas veces, o de los equipos, o aumentar la fluidez en la comunicación entre equipos, por ejemplo.
Pero estamos hablando, cuando hablamos de Prodigioso Volcán, hablamos de un proyecto. Hablamos de un proyecto. Hablamos de una empresa. De una empresa, sí, realmente. Con muchísimos proyectos distintos. Sí. Y esto es lo que llevas trabajando, no llevas trabajando desde 2013 en esto, sino que en 2013 empiezas tu camino relacionado con, eso es, con la IA. Sí, desde 2013 hasta 2021 yo estuve en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es este centro de innovación en el que aprendí todo esto. Y en 2021 pasó a Prodigioso Volcán porque yo necesitaba salir un poco del desarrollo técnico y poder dedicar más tiempo a contar cosas, ¿no? y a explicarle a la gente qué es esto, qué capacidades tiene la IA, en qué consiste realmente, en qué nos puede ayudar, porque veía que había mucho trabajo por hacer en la comunicación de la inteligencia artificial. No hay comunicación especializada en IA, ¿no? La comunicación de la IA se hace muy mal, se ha hecho históricamente muy mal, y con esta explosión, aunque hay mucha gente comunicando sobre IA, no creas que se hace mejor, ¿no? Estamos muy bloqueados en ciertas cosas, muchas muy heredadas de la historia y de la narrativa, que eso es lo que José Carlos y yo contamos en el libro, ¿no? Muchos temas de cómo nos hemos contado la inteligencia artificial hasta ahora, que es un imaginario cargado de imágenes en muchos casos negativas y de prejuicios, que ahora está dificultando mucho la adopción de la inteligencia artificial. Por mucho que las empresas están a fuego intentando que los equipos la usen, en muchos casos no la quieren usar, o no la usan, o no la entienden, o no saben cómo acercarse a ella, o les da pereza, o les es indiferente, ¿no? Entonces, la manera de contarla es lo que yo creo que lo va a cambiar todo. Entonces, yo necesitaba trabajar en comunicación de IA, que es un poco lo que hago en Prodigioso Volcán. Al ser un nuevo proyecto en tu vida, imagino que también te habrá enseñado muchas cosas, ¿no? Pues imagínate, yo pasé de trabajar con gente de ingeniería, de arquitectura de software, de telecomunicaciones, de ciencia de datos, a un entorno que eran periodistas, infografistas, diseñadores, sí, gente muy del mundo de la comunicación, ¿no? Comunicadores, sobre todo gente de diseño, directores de arte. He aprendido muchísimo de cultura visual, de muchísimo sobre la producción de las cosas, ¿no? Yo aquí en Prodigioso pues he montado eventos, he montado concursos, exposiciones, hemos hecho todo tipo de actividades culturales. Entonces es otro mundo distinto, con otros perfiles diferentes. Entonces yo he dado como dos grandes saltos en mi vida profesional. Uno fue al Instituto de Ingeniería del Conocimiento y otro fue a Prodigioso Volcán, y son dos mundos completamente diferentes. Y claro, cuesta, ¿no? La cuesta arriba del principio pues es un poquito más empinada que cuando cualquier persona entra a un trabajo que es, digamos, de lo suyo, ¿no? Pero luego es muy satisfactorio también. En comunicación, por ejemplo, todo lo que haces tiene una visibilidad, ¿no? Todo lo que haces se ve, se luce mucho. Y eso es una cosa que yo, cuando estaba trabajando más en las tripas de la ingeniería, pues no veía tanto. Y que me gusta mucho y que es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su punto. Se me acaba de ocurrir una pregunta por mera curiosidad. A medida que van pasando los años y tienes estos cambios tan drásticos en tu carrera y te enfrentas a un nuevo reto distinto, pasas de trabajar, lo que decías, con personas puramente que trabajan en ciencias, ingenieros, ahora trabajar con periodistas, tienes que volver a replantearte ciertas cosas de, vale, ahora hay que trabajar de otra forma distinta. A medida que pasan los años, esos cambios ¿los afrontas con cada vez más fricción o cada vez menos fricción? No, cada vez menos fricción. No mucha menos, pero algo menos sí. Sí, creo que he ganado mucha adaptabilidad a trabajar con perfiles distintos, a ponerme en el lugar de la otra persona. He ganado mucho en dar contexto. Tú cuando hablas con alguien tienes que darle contexto cuando le estás explicando algo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien llega nuevo a un proyecto, a mí se me da muy bien darle el contexto, darle rápidamente el máximo contexto posible del proyecto para que lo entienda y se pueda poner a trabajar, ¿no? Entonces, eso lo he ganado a base de tener que vérmelas con perfiles que no me entendían, que no entendían nada de lo que yo hacía, que tenía que explicarles un montón de cosas, y eso, por ejemplo, sí que lo vas ganando con los años. Y bueno, cierta flexibilidad, a no tomarte demasiado en serio algunas fricciones, que dices, bueno, es que esta fricción es pura de que venimos de mundos distintos, ¿no? Y con el tiempo lo solucionaremos. Estas cosas más de habilidad interpersonal sí que las vas ganando, la verdad que los años se van notando un poquito. Es que esa por ahí va la pregunta, porque me da la sensación, y cada vez que escucho a más personas hablar y demás, en una cosa estamos de acuerdo, y es que cualquier cambio y cualquier aprendizaje al final a nivel satisfacción incluso van creciendo. Pero el tener que enfrentarte a cosas nuevas con el paso de los años, quizás desde el punto de vista de la juventud en la que soportas todos los palos y no te importa estar cambiando continuamente, pues quería saber tu visión, que por supuesto, joder, estamos hablando también de una persona joven, pero
Pero tenía esa curiosidad porque, claro, al final quería saber si tú en tus futuros proyectos también te ves haciendo este tipo de cambios drásticos y te sigues viendo dando cambios drásticos, si es lo que deseas realmente. O sí, echas de menos el decir, a ver, estaría bien también. Creo que son cambios que no se pueden hacer cada 3 años, ¿no? Porque este cambio tan millennial de cambiar de trabajo cada 2-3 años, por ejemplo, es fácil cuando estás en una misma línea, pero cuando das los saltos que yo doy es un poco más difícil, porque yo necesito, hasta los 2 primeros años tú no te integras del todo en una empresa. No sabes lo que realmente puedes hacer ahí, ¿no? Yo creo que los 2 primeros años son un poco de ver por dónde vas. Entonces sí que necesitas tiempo, porque has dado un salto tan grande que para conocer el sector, no solo tienes que conocer la empresa nueva, tienes que conocer el sector nuevo. Y el sector de la comunicación no tiene nada que ver con el sector tecnológico, ¿no? Con el sector de la ingeniería. Los tiempos son distintos, todo, los ritmos, todo cambia, ¿no? Las expectativas, los entregables, las métricas, es todo diferente. Entonces tienes que darte un tiempo para asimilar eso. Entonces no creo que sea un cambio que se puede hacer cada 3 años, que lo tienes que hacer a lo mejor cada 10, 12 años, algo así, ¿no? Entonces sí que te obliga a pasar un poco más de tiempo para poder de verdad vivir la experiencia de la empresa lo que es en la que estás, ¿no? El sector nuevo en el que estás, y para que eso tenga un poco de justicia tienes que darle un tiempo, no puedes cambiar demasiado rápido, no son saltos que se puedan hacer tan rápido. Si lo hicieras muy rápido creo que no llegarías a entender en profundidad el entorno nuevo, ¿no? Necesitas un poco de tiempo. Volviendo a dar la mano al tema que estamos hablando de la inteligencia artificial, cuando comenté que iba a tener una charla contigo, pues como siempre me suele suceder, pues vienen las típicas preguntas que me suelen hacer. Y una de ellas, la más común de todas, es el tema de la que más miedo genera, es el tema de la privacidad y la inteligencia artificial, ¿no? Antes hablábamos, y por eso te preguntaba, que me decías que la mayor fuente de datos que en aquellos momentos teníais para que una máquina aprendiera, en este caso, es Internet. Hoy en día esas fuentes de datos entiendo que cada vez se han ampliado más, y voy a ser muy concreto, pero además de Internet tenemos un aparatito, la gran mayoría de personas en nuestras casas, que son los Alexas, bueno, tenemos también Siris en el móvil. Mira, se activa. Se activa la mía. Y claro, esto me lo preguntaban muchos. Es que esto no se escucha, es total. Yo aquí quería saber tu opinión. O sea, ¿cómo confrontan la privacidad y la inteligencia artificial? Y si luego quieres hacer una puntualización por calmar alguna masa acerca de esos aparatitos, pues también no vendría de más. Sí, es verdad que esto es un poco la tensión, o sea, nos acercamos ya a esa tensión innovación-regulación, ¿no? Porque se puede innovar, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Sin cargarnos derechos que ha costado mucho tiempo conseguir, por lo menos en Europa, no podemos ahora, por hacer una innovación salvaje completamente disruptiva, cargárnoslos todos, ¿no? Hay que mantener ahí ese equilibrio que es muy difícil, muy complicado, por los ritmos que lleva la regulación y demás. Hay gente que también tiene una expectativa, en mi opinión, que era un poco ingenua, ¿no? Porque tenemos un tesoro, por ejemplo, que es Google Maps. Google Maps es un tesoro que llevamos en el bolsillo, ¿no? Total. No nos damos cuenta del tesoro tecnológico que es. No lo apreciamos. ¿Por qué no lo apreciamos? Porque es gratis. Lo tenemos todos, ¿no? Solo con tener un móvil, una cuenta gratuita de Google, ya tienes Google Maps. Y es lo que dice Marta Peirano, ¿no? Cuando no hay un precio, el precio eres tú. Total. O sea, cuando no estás pagando nada es porque están usando tus datos. Totalmente de acuerdo. Sí. Es verdad, por un lado, que la mayor parte del tiempo, el 75% del tiempo, solo van a usar esos datos para venderte cosas, para personalizarte la publicidad, para saber a qué sitios vas, para sacarte restaurantes en la zona en la que estás patrocinados, para venderte, para que gastes. Es como lo máximo, ¿no? Hay gente que incluso me dice, no, es que yo activo todo, activo la ubicación, activo la cronología, yo activo todo porque no me importa que sepan dónde estoy. Y al mismo tiempo me da muy buen servicio porque la publicidad que me dan es más relevante, ¿no? Hay gente que lo ve así. Y luego hay gente absolutamente horrorizada con el hecho de que le escuchen y le salga publicidad que tiene que ver con lo que ha comentado así entre los amigos, ¿no? Están un poco las dos formas de vivirlo. Uh-huh. Pero sí que hay que tener en cuenta que cuando tenemos algo muy bueno completamente gratis, algo que ha costado mucho dinero construir, de alguna manera se tiene que monetizar. Entonces hay que pensar que tenemos que llevar ese equilibrio. A mí, por ejemplo, me compensa mucho Google Maps.
no me importa que sepan dónde estoy porque me compensa mucho el servicio que me da, ¿no? Cuando voy conduciendo, cuando voy caminando y para llegar hasta aquí, por ejemplo, lo he usado, o sea, para que me diga cuánto le falta a mi autobús. O sea, es un servicio fantástico para la vida. No renunciaría a él por nada, ¿no? Incluso pagaría por él si fuese de pago, seguramente pagaría por él, porque lo uso cada día de mi vida, ¿no? Entonces creo que nos hemos acostumbrado demasiado a las cosas gratuitas y tendríamos que pensar un poco más. ¿Por esto sería capaz de pagar? ¿Por esto me merece la pena que tengan mis datos? ¿O a lo mejor no? Pues a lo mejor no. Creo que estamos muy mal informados, por ejemplo, de los temas de cookies, que tenemos muchos automatismos, que vamos muy rápido en el día a día. Hay muchas cosas que no sabemos para qué usan nuestros datos de navegación. Y la mayor parte del tiempo son intereses comerciales de las empresas, pero puede que en otros momentos no, ¿no? Y luego también está el tema de la ciberseguridad, que se ha complicado muchísimo con ChatGPT y las herramientas generativas. Hay mucha gente subiendo contenido a ChatGPT sin ningún sentido. A mí me han contado que hay multinacionales que han pillado gente que estaba subiendo ficheros con información confidencial, pues porque fíjate lo que he conseguido hacer con ChatGPT, claro, con este fichero de nóminas. Gente súper contenta porque estaba consiguiendo automatizar cosas con los GPTs. Y estaba poniendo en riesgo a la empresa, ¿no? Claro. Simplemente no lo sabía porque ha llegado la tecnología antes que la formación en ciberseguridad o que la concienciación en ciberseguridad. Entonces, hay que llevar las dos cosas. No podemos dejar de usar la tecnología, pero no podemos dejar de entender los riesgos y los potenciales riesgos que tiene, ¿no? Tanto para la privacidad a nivel personal como para la confidencialidad de las empresas también. Un poco las dos cosas. Es que además este es un tema que podríamos hablar largo y tendido y ahora... volveré a recuperar una pregunta que tenía, pero justo ahora estabas mencionando el tema también, pues, de que el desarrollo tecnológico está creciendo exponencialmente y el desarrollo humano quizás es el que se está quedando un poco más atrás. Totalmente. ¿No? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas facetas que deberíamos de impulsar para poder estar a un nivel más... para poder enrasar en cuanto a la inteligencia artificial? O en inteligencia artificial o lo que... Sí, por ejemplo, yo pienso mucho en que la ola tecnológica anterior, la ola de innovación anterior, que fue la digitalización, se nos ha quedado un poco a medias, ¿no? No hemos terminado la digitalización. Hay empresas que creen que han hecho una transformación digital y seguramente la han hecho, pero no está terminada, ¿no? O tienen perfiles que siguen siendo muy poco digitales o hay empresas que siguen mucho en lo analógico, ¿no? Y que no han digitalizado del todo. O, por ejemplo, a nivel social, los trámites que hemos digitalizado no hemos establecido mecanismos para que las personas más mayores puedan acceder a esos trámites, ¿no? Que igual es tan sencillo como tener gente que haga el trámite de manera digital por ellos, pero no hemos implementado esos mecanismos. Entonces, la tecnología, muy bien, una página digital chulísima para hacer trámites, se ha invertido un montón de dinero, pero no se ha pensado en esas personas que no van a poder acceder a esos trámites digitales o que no tienen las capacidades de alfabetización digital para acceder a eso. Y ahora llega la inteligencia artificial y nos pilla, de alguna manera, con deberes sin hacer, ¿no? Ahora es más grave todavía que no tengan acceso a eso y además que no comprendan si están hablando con un algoritmo, si lo que tienen es un chatbot automatizado, cómo funciona por dentro. Hay mucha gente que no sabe, o sea, que habla con ChatGPT y no sabe lo que es, ¿no? Y no sabe cómo está construido por dentro. Entonces, las expectativas se disparan muchísimo, no se comprende la realidad técnica de las cosas. Entonces, creo que nos falta ahí un camino de educación tecnológica, de educación en ciberseguridad, que teníamos que haber hecho antes, ¿no? Incluso en temas de desinformación, que también es ahí, claro, ha evolucionado muchísimo. Tenemos una tecnología brutal de generación de imagen y de generación de vídeo que genera unos deepfakes alucinantes y de generación de voz, la clonación de voz también. Todo eso ya está listo y nosotros no estábamos preparados. Por ejemplo, ha sorprendido mucho que el peritaje que se hacía en los juicios de una imagen para saber si estaba modificada o no, ¿sí?, se basaba en los metadatos, que es una cosa muy fácil en realidad de cambiar, ¿no? Y es muy fácil de alterar. Entonces los metadatos ya no van a valer. Si tú le dices a la IA que cree una imagen con una máquina de fotos concreta de los años 60, lo va a hacer. Entonces en los metadatos perfectamente podría aparecer que está hecho con esa cámara, incluso poner una fecha. Claro. O sea, es que los metadatos no son nada. Claro, lo puedes modificar. No sirven. Claro, entonces en los juicios es muy probable que progresivamente vayamos dejando de aceptar imágenes o vídeos como pruebas, ¿no? O desde el punto de vista del periodismo, no hay manera de detectar un contenido falso. No hay manera, digamos, pericial, no hay una prueba médica que te diga esto es falso o es verdadero en un porcentaje, ¿no? Nada funciona.
Ni los GPT-0 para detectar un texto escrito con ChatGPT, ni estas herramientas que prometen que van a diferenciar una imagen real de una falsa, nada de eso funciona. Entonces, es difícil vivir con esta incertidumbre, es saber que de verdad no podemos saberlo. Pero sí que tenemos herramientas, tenemos 2 herramientas, la investigación policial y la investigación periodística, que van a los hechos, que van al contexto y que construyen la historia y que pueden decir si lo que hay en esa imagen de verdad ocurrió o no. Tenemos esas 2 herramientas y ninguna más, ¿no? Y no les estamos dando, por ejemplo, el valor que tienen. Pues a eso es a lo que me refiero cuando digo, que es algo que además yo digo mucho, que el desarrollo humano va mucho más lento. Que no nos da tiempo a establecer mecanismos para proteger los derechos de las personas al ritmo que va la tecnología. Vamos muy por detrás. Y yo pienso mucho en Japón, ¿no? Que es un país con una tecnología brillante, pero con un desarrollo humano que va años y años por detrás, ¿no? Que no acompaña. Y el desarrollo humano es todo. El desarrollo humano son derechos humanos básicos, ¿no? Y actitudes de tolerancia y muchísimas cosas que a veces parece que van hacia atrás. Yo siempre pienso que cuando van hacia atrás es para coger un poco de impulso y que luego vuelven a avanzar, ¿no? Pero sí parece que va muchísimo más lento. Y el desarrollo tecnológico va a tal velocidad que no hay manera de que se pongan un poco más a la par, ¿no? De cerrar esa brecha. Cuando en 2013 empezabas a trabajar con la inteligencia artificial, ¿preveías que iba a haber también un desajuste entre la inteligencia artificial y el desarrollo humano? No, eso empecé a verlo más a partir de 2018, por ahí, ¿no? En 2018 hay en 2017, en 2013, justo en 2013, Google da con una tecla, que es el pasar las palabras a vectores, y luego en 2018 dan con otra tecla, que son los modelos preentrenados. Y esto es lo que lo cambia todo, estos son los GPTs, que aparecen en 2018. Ahí sí que vi un salto enorme en cómo cambiaba la tecnología, en cómo cambiaba mi trabajo, y aquí sí que dije, uy, esto va muy muy rápido y no estamos haciendo los deberes que teníamos que hacer a nivel social, ¿no? La gente no va a poder comprender esto porque casi no comprende lo anterior y es importantísimo comprender. Entonces me parecía que se estaba dificultando cada vez más el cierre de esa brecha, ¿no? Yo llamo brecha a que los que saben más de tecnología cada vez saben más y los que saben menos cada vez saben menos. Y esa brecha hay que evitar que se haga más grande. Lo que hay que hacer es intentar luchar en el sentido contrario, ¿no? Remar para cerrarla, traer a la gente que sabe menos hacia el lado de saber un poquito más, ¿no? Y es difícil, es bastante difícil. Antes, vuelvo otra vez con el tema de la privacidad, que me había dejado una pregunta en el tintero, pero no quería perder este tema. Una pregunta que te quería hacer es, todas estas empresas tipo Google, Apple, incluso muchas más que trabajan con Facebook, bueno, Meta, vamos a decir Meta, ¿no? Que es quizás de las más poderosas que trabajan con nuestros datos, ¿son completamente transparentes a la hora de decirnos qué es lo que hacen con ellos? Bajo tu criterio, que quizás todavía no se puede dar un veredicto. Nunca son completamente transparentes, pero es verdad que Apple, por ejemplo, está intentando convertirlo en un argumento comercial. Apple, por ejemplo, dice que privacidad de verdad, ¿no? O sea, tiene un lema como muy orientado a que ellos sí van a respetar la privacidad del usuario, ¿no? Y esto está muy basado en el edge computing, que es la computación en el propio dispositivo. Es decir, que tus datos no tienen que salir a una nube para recibir ciertos servicios, sino que todo sucede en tu propio teléfono y que eso garantiza la privacidad. O sea, Apple lleva esa batalla, ¿no? Dice, ¿cómo me diferencio yo de todos estos? ¿Cómo me diferencio de Google? ¿Cómo me diferencio de OpenAI? ¿Cómo me diferencio de estos? Pues me voy a diferenciar haciendo mis dispositivos más privados. No es tanto un interés humanista o altruista, sino que es un argumento comercial, ¿no? Entonces, bueno, normalmente no son transparentes, de hecho no habría tantos juicios y tantos problemas si fueran transparentes, no hubiera ocurrido Cambridge Analytica, por ejemplo, en 2018 con Facebook, pero sí que puede ser que al hilo de convertirlo en un argumento de venta, pues consigamos, imagínate que Apple vende muchísimo más por el hecho de que su nube es más privada, eso haría a las demás también adoptar eso, ¿no? Entonces, bueno, el propio mercado creo que nos puede dar esos cambios. Me da que pensar también, a ver cómo formulo esta pregunta, pero ¿qué da más miedo? ¿El hecho de que intenten convencernos de que no hay ningún tipo de problema con nuestros datos? ¿O el pensar si se están esforzando tanto para convencernos de que de que los datos, son completamente privados de lo que estarán haciendo realmente, si se están esforzando tanto para explicarnos, ¿no? Tranquilos. Claro, si yo lo convierto en un argumento de venta,
es porque, oye, que yo sí lo hago, el resto no. Claro, por eso. Sí, pero bueno, no, decía Marie Curie que no hay que tener miedo a las cosas, sino que lo que hay que hacer es comprenderlas, ¿no? Cuanto más comprendamos y más sepamos, mejor. El problema es que estos temas dan muchísima pereza a la gente. Yeah. Entonces yo creo que hay mucho trabajo y mucho nicho de trabajo en crear contenidos accesibles. Con accesibles quiero decir que todo el mundo pueda leer, que todo el mundo se pueda informar. Nosotros sacamos informes que decimos que son para crear una sociedad digital más justa, que los sacamos en abierto para todo el mundo y que son unos materiales que están en web, súper consumibles, bien diseñados para que los leas muy rápido, que en 10 minutos te ponen al día de un tema, ¿no? Los hemos sacado de las cookies, lo hemos sacado de cómo va a cambiar la búsqueda con Google, con la IA generativa, periódicamente sacamos este tipo de informes. Y yo creo de verdad que son necesarios. O sea, que la gente necesita que le pongan al día muy rápido de algo y que le informen de los potenciales riesgos, por lo menos para saber, ¿no? Porque cuanto más sepamos, más protegidos estaremos. Yeah. Cuando no sabemos nada y todo nos da igual y nos da pereza y encima no tenemos tiempo en el día a día porque tenemos trabajos muy exigentes para informarnos bien de las cosas, ahí es donde estamos completamente vendidos. Es que de hecho, con lo que hablabas de la brecha que comentabas, de que los que cada vez saben más de tecnología van a saber más y los que saben menos cada vez menos, si cada vez nos dan más información por nuestro bien, si cada vez nos dan más pereza conocer algo, es que el problema no va a ser que no nos den información, sino que la desinformación que tengamos, no por el hecho de que no esté ahí, sino porque no queramos informarnos, va a ser lo peligroso. Es que esto es un problemón. La cantidad de gente, por ejemplo, que ya no ve las noticias, ¿no? Estas estadísticas que están saliendo ahora de gente que no quiere saber nada del mundo porque está saturada de información, que no quiere leer nada de tipo social, que no quiere leer nada de política, que no quiere implicarse absolutamente nada en actividades políticas o sociales de ningún tipo. Esto es un drama, ¿eh? Porque lo que creas es una sociedad indiferente, sí. Que no tiene ganas de leer nada, ni de aprender nada, ni de mejorar nada, que se limita a vivir su vida y a sobrevivir, ¿no? Y eso a nivel de sociedad en su conjunto a mí me parece un desastre. Y con la tecnología ocurre mucho, ¿no? Entre los perfiles, lo que llamamos también en el libro la brecha disciplinar. La brecha disciplinar es gente que porque ha estudiado historia se cree que la tecnología no va con él o con ella, ¿no? O incluso porque ha estudiado medicina y dice, no, es que mi ámbito es la medicina y es así de cuadrado, ¿no? Y yo no voy a mirar fuera, ¿no? Y sin embargo la tecnología está por todas partes y es una cosa súper transversal. Entonces ocurre mucho, ¿no? Estos procesos de pereza, de indiferencia, de saturación, de que ya no pueden más y no quieren leer más. Yo creo que pasa con la política, pasa con los temas sociales y pasa con la tecnología, con los tres. Sí, yo reconozco personalmente también, si probablemente me preguntas hace unos años, sobre todo con el tema de la política, además no me gusta sacarla, pero era un tema que siempre, ya no porque fuera tabú, sino porque al no generarme ningún tipo de interés, consideraba que, bueno, pues, como no me genera ningún tipo de interés y la mala fama que lleva además, ¿no? Que parece que solo hablamos mal de lo que se hace con ella y no de la propia política, pues no me generaba ningún tipo de interés. Pero luego te das cuenta de que el hecho de no tener información sobre eso ya está limitando tus derechos. Eso es, claro. Sí. De hecho, como yo trabajo con muchos periodistas, hablábamos un día y estábamos en una discusión de cómo esto, lo otro, qué preferirá leer la gente y tal. Y alguien dijo, es que estamos partiendo de la base de que todo el mundo lee. Hay mucha gente que no lee los periódicos, hay mucha gente que no lee las noticias, hay mucha gente que no lee artículos de opinión, que estos reportajes tan chulos que se hacen a veces desde el periodismo los lee muy poca gente. Y la mayoría de la gente se queda solo con el titular o comparte muy rápido, o lee en diagonal. Entonces nos creamos la falsa ilusión de la lectura, ¿no? No tanta gente lee y no tanta gente lee en profundidad. Y sin embargo hay mucha gente creando contenidos buenísimos con un trabajo de investigación detrás impresionante, en todo, en tecnología, en social, en todo, y no se leen como se deberían leer también porque no tenemos tiempo. Entonces eso es para mí es un problema que no es tecnológico, que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el estilo de vida, con el ritmo de vida que llevamos, con cómo entendemos los empleos de una forma tan productiva, que no dejan tiempo a lo mejor para leer, para informarse, para crecer como profesionales, ¿no? Que son muy de producción, por un tema puro de rentabilidad de las empresas, y que a ver si en los próximos años lo podemos, no digo resolver, pero amortiguar un poco, ¿no? Antes nombrabas la palabra miedo, y esta es una de las cosas que probablemente más me preguntaban cuando les comentaba que iba a hablar contigo. Es que, claro, a mí esto de la inteligencia artificial me da miedo.
es que empieza a salir el tema de los puestos de trabajo, es que nos va a quitar los puestos de trabajo, Sí. es que tal, es que cual. Miedo, la inteligencia artificial y el miedo. Y quería preguntarte a ti también para que me dieras tu opinión al respecto. El miedo no sale de la nada, ¿no? Nadie nace con miedo a algo. El miedo se construye y se construye muchas veces a través de un discurso. Cuando tú estás generando continuamente titulares apocalípticos, ¿no? Y ahora ya menos, porque ya somos mucha gente criticando esto y ya se hace mucho mejor, se hace un poco menos. Pero aquí hubo un tiempo en el que estos titulares de la IA ya diagnostica como un médico, ¿no? Con ese adverbio ya. Como que ya hemos terminado, ya está, se acabó la raza, ¿no? La raza humana, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esos ya, esas cosas tan intensas, ¿no? Esa forma de personalizar la IA, de darle atributos humanos, ¿no? Estos verbos de una IA considera, una IA opina. Para empezar, una IA no tiene ningún sentido, ¿no? La IA no es un ente, la IA es un conjunto de tecnologías, es un conjunto de técnicas, como mucho podríamos decir, un modelo basado en IA. Entonces, cómo comunicamos tiene mucho que ver. Por ejemplo, desde que... Todo esto está en el libro, ¿eh? Sí. De hecho, luego hago una puntualización de esto que estamos hablando porque además es una pequeña cosita que nombras en el libro que me parecía muy interesante. No te quiero interrumpir. Es como en el momento que en el 96 Kasparov pierde contra Era Deep Blue, justo lo que te iba a comentar. Que en el 96 pierde la primera partida y en el 97 el primer campeonato de ajedrez. Se establece, bueno, la narrativa periodística de ese momento es chulísima. O sea, tú te lees los artículos que publicó El País en su día y tal, es una pasada, cuentan una historia, es una narrativa fantástica, preciosa, pero se basa en el binomio, o más que en el binomio, en la oposición humano-máquina. Entonces, esa oposición humano-máquina, el humano contra la máquina, ha calado hasta nuestros días, ¿no? Luego han venido más cosas, luego ha venido el AlphaGo, luego han venido máquinas que se presentan a concursos de la tele, luego han venido máquinas que pintan, máquinas que escriben, un libro escrito por una máquina, todas estas cosas generan un discurso de antagonismo. ¿Y por qué tiene que ser un discurso antagonista? ¿Por qué no construimos un discurso de uso? Porque cuando Kasparov pierde contra Deep Blue, no es contra Deep Blue, es contra un señor que está usando Deep Blue. Es contra un señor que ha sido capaz de... Digo un señor porque era un señor, que ha sido capaz de programar Deep Blue, que ese es el mérito. Entonces, esa perspectiva antagonística lo que hace es simplificar demasiado el asunto, ¿no? Simplificar demasiado el tema. Y eso está mucho en la base de que pensemos que es un ente que viene de otro lugar, ¿no? A quitarnos cosas, cuando en realidad es una herramienta que usamos, ¿no? Y una herramienta que además está costando muchísimo implementar de una manera global en el tejido productivo. Está costando mucho, no es tan fácil. Se habla mucho más de IA de lo que se hace IA. Muchísimo más. Y de hecho lo que está de moda no es tanto la IA como hablar de ella. Yeah. Hablar de ella está muy, muy de moda, ¿no? Se genera un poco de burbuja. Yo creo que hay un poco de burbuja en todo esto. Entonces creo que las narrativas han colaborado mucho al miedo, a crear ese miedo. Y con miedo no se va muy lejos. O sea, hay que intentar convertirlo en curiosidad. Y de hecho, si quieres sobrevivir como perfil profesional, sobre todo en ciertos ámbitos de la creación y demás, es muy positivo que hagas el esfuerzo de convertir ese miedo en curiosidad. Porque el miedo viene muy dado, ¿no? Nos lo han traído. Nos viene muy dado. Viene dado por periodistas que necesitaban que hiciéramos clic, que necesitaban narrativas potentes, y no hay que culparles tampoco, ¿no? Los medios también tienen sus problemas. Es un arte también. Sí, tienen que sobrevivir. Pero no dejarnos llevar tanto por el miedo. O sea, no preocuparnos tanto y ocuparnos un poco más, ¿no? Leer un poco, coger algún libro de ella, pues el mío, por ejemplo. Intentar informarnos de cómo funciona, intentar entender un poco más las tripas. Yo siempre cuento algunos aspectos técnicos cuando doy formación. Yo doy mucha formación en IA para perfiles no tecnológicos, ¿no? Para gente de comunicación, muchas veces para periodistas, diseñadores. Y yo cuento, hablo de vectores, hablo de espacio vectorial, hablo de modelos de lenguaje, de preentrenamiento. No les tengo compasión, yo se lo cuento, ¿no? Ya. Lo hago de una forma muy accesible para todo el mundo, muy asequible de verdad para todos, lo puede entender cualquier persona a nivel teórico, pero lo hago. ¿Por qué? Porque la única lucha, o sea, la única batalla que tú puedes plantear frente a una aproximación supersticiosa es una aproximación científica. Cuando la gente entiende que ahí hay números, que hay vectores, que hay cálculos, que hay una aritmética semántica, que las palabras se pueden sumar y restar, moverse, que tienen un lugar en un espacio vectorial, ¿no? En que hay diferentes dimensiones. Cuando la gente, aunque no lo entienda del todo, se queda con la sensación de, vale, aquí hay matemáticas debajo, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que no es magia. Entonces eso, una aproximación científica barre muchísimo la superstición y barre mucho también el miedo. Y ajusta mucho la expectativa, ¿no? Vale, ahora ya sé más o menos lo que le puedo pedir, que predice la siguiente palabra, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto. Ahí yo creo que ayuda
Creo que ayuda. Y que a nadie le hace daño, igual que creo que a nadie le hace daño un poco de filosofía de vez en cuando, a nadie le hace daño un poco de ciencia de vez en cuando. Viene bien. Si no recuerdo mal, creo que estaba al principio del libro, porque recuerdo la historia vagamente, cuando uno de los campeones de ajedrez mundiales se enfrentó a la máquina, digamos, cuando lo hizo varias veces, porque lo hicieron en varias tandas, ¿no? Si no me equivoco. En la última de ellas, cuando ya se consideró que definitivamente la máquina había ganado, los periodistas fueron a buscar las cosquillas y a recriminarle, bueno, ¿qué opinas? Que te ha ganado una máquina, ¿no? Poco más que, joder, es bochornoso. Y la reflexión que hizo, que a mí incluso me hizo reflexionar, fue, joder, es que, a ver, detrás de esa máquina hay una cantidad de mentes que están trabajando para hacer eso. Hay una inteligencia que no es artificial, una inteligencia que es humana. O sea, que realmente, si tiramos de la cuerda, lo que ha conseguido vencer a ese campeón mundial ha sido una inteligencia creada por, o sea, una máquina creada por una inteligencia humana. Totalmente. Realmente. Sí. Sí, los seres humanos han creado todo, desde la programación hasta Internet, hasta todo esto del aprendizaje automático, todo ha sido creado por seres humanos, por mentes muy brillantes. Y se nos olvida, ¿no? Tenemos tanto la narrativa de que es un ente autónomo, que se nos olvida todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás, y que tiene que seguir habiendo gente que controle eso y que sepa programarlo, ¿no? Y que sepa crearlo y que sepa ajustarlo, y tiene que seguir habiendo gente, no solamente usuarios, sino que tiene que seguir habiendo creadores, ¿no? Entonces hay mucha inteligencia, se dice mucho, hace falta mucha inteligencia natural para usar la inteligencia artificial, que es una frase que yo ya empiezo a odiar porque se dice muchísimo, pero sí, yo creo que es importante entender lo que hay detrás y cómo se ha hecho, y también que todo problema que tengamos con la tecnología no es un problema con la tecnología, es un problema que tenemos con otros seres humanos, los que la crean, los que la regulan, los que la usan, los que la venden. Siempre es un problema con otros seres humanos, pero es mucho más fácil decir, no, es que esto es un problema con la IA, tenemos un problema con la IA. No tienes un problema con la IA. Tienes un problema con personas pues, que te la intentan vender, o que no saben usarla, o que no sé, o que la han construido de una manera determinada, ¿no? Con más sesgo, con menos sesgo, con más regulación o con menos regulación. Pero siempre son personas. Lo otro es un escape. Para terminar la entrevista, Carmen, quería hacerte una pregunta que además me viene al hilo, me viene muy bien porque de todo esto que estamos comentando, últimamente, yo que sigo también a muchos perfiles que trabajan mucho el campo de la inteligencia artificial y demás, me doy cuenta de que todos están empezando a tener una inquietud por formarse en el ámbito de la filosofía, por formarse en cualquier ámbito ético relacionado con el ser humano y demás. Y te quería preguntar, ¿por qué crees que sucede esto? Me parece un efecto colateral buenísimo, ¿no? Que es súper positivo. Yo creo que esto lo ha traído mucho hemos llegado a un punto de incertidumbre tan grande, no solo en tecnología, sino en general en el ser humano. Tenemos que gestionar tanta incertidumbre que necesitamos herramientas, ¿no? Para gestionarla. El ser humano soporta mucha más incertidumbre ahora que antes. La incertidumbre va a más. Cuanto más sabemos, cuanto más evoluciona la ciencia, cuanto más evoluciona la tecnología y más sabemos del mundo, más incertidumbre y más dudas. En la Edad Media tenían muchas menos dudas de las que tenemos ahora sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Porque tenían un sistema de creencias mucho más fuerte. Ahora nuestro sistema de creencias se desmorona, tenemos la ciencia, pero la ciencia no da respuesta a todo, entonces cada vez estamos agrandando esa incertidumbre que tenemos que soportar. Cuando el ser humano tiene que soportar tanta incertidumbre, necesita la filosofía, necesita el arte, necesita el cine, necesita la literatura, necesita las humanidades, necesita un montón de cosas que paradójicamente desde la ciencia y la tecnología se habían dejado un poco de lado. Entonces yo creo que está confluyendo todo en fronteras mucho más líquidas, que yo espero que dejemos de hablar de ciencias y de letras en algún momento, que todo se mezcle muchísimo más. Creo que la inteligencia artificial... Creo que era Pamela McCorduck que decía que es un puente entre la ciencia y el arte, que me parece muy bonito. La IA generativa, una herramienta como Midjourney, desde luego es un puente increíble entre la ciencia y el arte. Y espero que esto se mezcle muchísimo más y que vaya mucho más de la mano. Así que si eso es un efecto colateral de la IA, desde luego bienvenido. Bienvenido sea. Muy bien, Carmen. Bueno, varias de las cosas que hemos comentado en esta entrevista y muchísimas más las comentas en tu libro, ¿vale? Para que la gente lo tenga
lo tenga a vista. Y nada, yo te agradezco muchísimo que te hayas acercado hasta aquí a tener una charla conmigo. Te doy las gracias. De verdad, te doy las gracias porque la verdad que cada vez que lo pienso digo, es que es un placer tener a perfiles como tú aquí sentados delante de mí. Muchas gracias a ti.